Ojito, cuidado que esta apuesta ya es muy seria. Ojo con McLaren porque este MCL36 me parece a mí que va a ser el precursor de una serie de conceptos y tendencias que se van a repetir solo en los equipos que mejor lo hagan, en los que acierten completamente con esta nueva normativa. Ahora los vamos a repasar en un análisis que no va a ser apto para legos. Perdón por hacer la broma, pero es que tenía que comentar esta foto que ha corrido por las redes sociales en las últimas semanas, ¿no? De McLaren con Ricciardo, Norris, que están lógicamente muy contentos de afrontar esta nueva etapa. Decía Ricciardo, open mind, ¿no? Hay que abrir la mente a nuevas tendencias y nuevas ideas que de alguna forma, como también recalcaba James Key, se han impuesto en la Fórmula 1 actual para dar a luz a este monoplaza que tenemos aquí, este MCL36 tan peculiar, ya directamente por la decoración, porque vemos esto y decimos, pero bueno, ¿qué es, no? O sea, habíamos visto gris en algunas imágenes previas de McLaren, los monos de hecho tienen mucho gris, pero claro, al final es el negro el que impone un poco esta tonalidad en toda esta carrocería. A mí visualmente me gusta mucho, o sea, me ha impactado positivamente el monoplaza, aunque sí que es cierto que puede también parecer un poco recargado, no sé, decídmelo vosotros en los comentarios, pero a mí de primeras me parece un cambio, una evolución positiva en cuanto a la decoración. Pero no solo esto, hay que comentar por supuesto lo importante, ¿no? Que es, bueno, pues todo el potencial aerodinámico que alberga este monoplaza, por supuesto ya desde adelante, ¿no? Desde ese frontal, con esa nariz cortada. Y vemos que esto ya es tendencia en Haas, en Aston Martin, en todo el que queráis, excepto en Red Bull, claro que, bueno, algún día lo descubriremos. Pero esa nariz siempre parece que llega un poco antes, termina un poco antes de lo que esperamos nosotros, quizás precisamente para que sea más ancha, ¿no? Más ancha de lo esperado, para que se pueda cortar antes y que seguramente pues imaginaríamos una nariz un poco más larga y al final por interés reglamentario lo que te interesa que llegue más lejos es en este caso ese plano principal del alerón delantero que ahora veremos que bueno, pues no sé cuántos centímetros supera el alerón a la nariz, pero es bastante esa diferencia, cada vez más notable y se ha abusado mucho de esto en los últimos años. Pero de primeras, bueno, pues ya vemos, por ejemplo, yo creo que esta es la mejor toma para ver ese empaquetado a nivel lateral, cómo se ha trabajado, ¿no? en los pontones, se ha apostado por esto, ¿no? Y a diferencia de Aston Martin, que tenía unos pontones muy voluminosos, pues en este caso lo voluminoso es la cubierta motor. Una cubierta motor en la que no vemos cosas raras, ¿no? Protuberancias, digamos que se ha intentado hacer un empaquetado muy limpio, pero que en este caso pues es un poco en detrimento de la cubierta motor, ¿no? Porque cubre ese motor Mercedes que vamos a ver, ¿no? En qué posición está en esta temporada 2022. Si alguien más amenaza su jerarquía, ya bastante amenazada el año pasado por Honda, lo descubriremos. Pero bueno, es que es impresionante, ¿no? Este McLaren, vemos esas líneas tan finas, esa diferencia entre el suelo y la carrocería, ¿no? Aquí la intuimos ya. He de decir que hay diferencias entre los render que se nos ha facilitado por parte de McLaren y el monoplaza de la propia presentación. Ese monoplaza tiene diferencias puntuales. También, lógicamente, esto va a cambiar mucho de cara a la primera vez que lo saquen a pista, y ya lo ha dicho James Key, que va a haber muchas novedades, pero tengámoslo en cuenta, que puede que todo esto que estamos viendo pues sea lo que McLaren nos quiere enseñar. De forma inocente podemos interpretar, pero no nos quedemos con que es el total, el global de lo que vamos a ver finalmente. Vista desde arriba, ¿no? Ya podemos ver un poco, pues yo creo que es la mejor toma para ver ese empaquetado. Un empaquetado muy diferente al Haas, que era muy voluminoso al principio y después la Coca-Cola iba pues mucho más estrecha, ¿no? Hasta justo la parte de atrás del monoplaza. En el caso de Aston Martin, voluminoso desde el principio del pontón hasta el final. Y en el caso de McLaren, pues con quien lo tenemos que comparar es con su antecesor, ¿no? Con el MCL35, que aquí lo tenéis. Un monoplaza poco más largo, el del año pasado en cuanto a distancia entre ejes, y también lo más importante, lo que yo creo que se impone aquí y que hay que tener en cuenta de cara al futuro, es que los pontones empiezan mucho antes. Fijaos, fijaos dónde empieza el pontón
del coche de este año, el MCL36 que tenemos ahí a la derecha, cómo empieza muchísimo antes, ¿eh? Vamos, prácticamente incluso más cerca que el volante del piloto. Esto se hace porque quieres que empiece cuanto antes también el efecto suelo, a dar sus frutos, y para eso pues es la parte central la que más te interesa, que trabaje con los faldones, con todos los elementos aerodinámicos que no vemos, porque hay mucho que está por fuera, pero lo importante está dentro, no lo estamos viendo, pero es el tesoro que alberga este monoplaza, estoy convencido, y por eso tiene que empezar cuanto antes a trabajar, a hacer todo ese mejor trabajo posible para que ese flujo del aire pues llegue a la trasera de la mejor forma y sea lo más eficiente, ¿no? Por eso se ha trabajado un poco en ese sentido, ¿no? En esa dirección, y yo creo que esto, insisto, va a ser tendencia en muchos más equipos. Plano lateral, neumáticos, ¿no? 18 pulgadas, ¿no? Esas diferencias claras, ese Venturi tan pronunciado, ¿no? Que vemos, ya digo que es 2022 puro y duro, esa mini aleta también de tiburón que tenemos justo a la parte trasera, conceptos que ya sabíamos que iban a llegar. En este caso no vemos, por cierto, branquias, que sí vimos, además, vamos, cubriendo todo el lateral del monoplaza en el caso de Aston Martin, que por cierto en el shakedown que han hecho algunas estaban cerradas, ya digo que esto va a ir mucho pues en favor de la refrigeración para diversos contextos, ¿no? Sobre todo los más calurosos de la temporada, pero en este caso directamente no vemos branquias, que se había, bueno, pues comentado mucho que las veríamos. No tiene por qué ser siempre así en todos los monoplazas directamente, ¿no? Y por decreto. Pero sin duda, lo más importante, la apuesta, que ya desvelamos, por cierto, hace unas cuantas semanas aquí en Racers, es la apuesta por las pull rod delanteras. Pull rod delanteras que ellos llevaron en 2013, no les trae ni mucho menos buenos recuerdos, pero vuelven, y aquí tenemos la diferencia. Para los que me preguntáis, insistís, pese a que lo intentamos analizar en su momento, pues aquí tenéis una diferencia más entre push rod, que es lo que tenemos a la derecha con Aston Martin, y pull rod a la izquierda con McLaren. Evidentemente, pues es un poco la intención clara de que el coche sea un poco más rígido, con suspensiones que alteren menos la variación de altura del coche, y de alguna forma pues ese efecto sellado pues esté, bueno, digamos, mucho más ayudado también por una parte tan importante como son las suspensiones, e incluso, antes que las suspensiones, las tomas de frenos, que ahora veremos también que han cambiado en el caso de McLaren. Pero aquí es que para mí este es el cambio fundamental, ¿no? La suspensión pull rod, no solo por beneficio de comportamiento del coche, de setup, que va a ser clave, sobre todo en el primer tramo de temporada. Los equipos van a aprender muchísimo, y la apuesta más arriesgada en cuanto a setup, ya os digo que va a ser de McLaren. Por las pull rod delanteras, pero también por las push rod traseras, que comentaremos luego. Pero sin duda, quedaos con esta imagen. Tren delantero, frontal del coche, esa pull rod y también ese morro. Ese morro que a simple vista, yo lo he visto y me ha parecido un tanto convencional, ¿no? Si lo comparamos al menos con este Aston Martin, que ya rueda, digamos, vamos a ver, ¿no? Si a quien madruga Dios le ayuda, veremos, pero Aston Martin es muy de agradecer. Después del esperpento lamentable que vimos con Red Bull, es muy de agradecer esta presentación de verdad, y un shakedown ya con el coche en la pista, que es lo que nos gusta, verle directamente en el ruedo. Y vemos cómo ese morro, esa nariz está mucho más elevada, permitiendo que haya un espacio de aire por el que pasa el flujo más libremente. Esto es algo que le llamó la atención a Lando Norris. Es curioso, a mí me sorprendió que en la presentación oficial del monoplaza, que estás para hablar de ti, no de los demás, dices, he visto el Aston Martin y me ha llamado mucho la atención porque he visto un morro, una nariz muy elevada, ¿no? Que al final pues te sorprende, porque lo que quieres es tener el coche lo más pegado al suelo y ver un poco el frontal. Bueno, pues en este caso, apuesta particular de Aston Martin, que a mí de primeras me parece un poco más interesante que en el caso de McLaren, y que ya se había valorado más, ¿no? Ese espacio central para permitir el flujo de aire. Veremos, porque el morro lógicamente es una de esas 1000 cosas del monoplaza que sí, que van a variar y mucho, así que no espero que el morro del McLaren sea tan inocentón.
Pero aquí tenemos más detalles, quizás más concretos, ¿no? de esta carrocería llena de sorpresas. Por ejemplo, zona central, ese bulto, ese bultito, de los pocos, pero aquí en el pontón tiene ese bulto que yo creo que al final lo que alberga es un sistema de refrigeración mucho más empaquetado y lógicamente pues al final a veces te compensa hacer esos pequeños bultos si luego puedes, digamos, empaquetar mejor lo que es todo lo que rodea, en este caso, a la protuberancia. Frontal, con esa nariz, que no la hemos podido ver tan claramente como aquí, ¿no? Que está tan perfilada, tan esculpida. Diferencia importante de centímetros entre la nariz y el final del alerón. Fijaos, aquí no se puede ver más claramente, ¿eh? Brutal, ¿eh? Es algo que, insisto, ya se abusó mucho en el pasado, en los últimos años, eso de presentar como la bandeja, presentarla un poco antes para que sea lo primero, la primera parte del coche que toca el flujo de aire. Y es, espectacular. Yo creo que en los próximos años se pondrá coto también a esto, que claro, como es una de esas pequeñas partes, el resto está muy regulado, pero es una de esas pequeñas que todavía quizás quedan por regular un poco más, pues los equipos al final hacen lo que quieren. Pero esto de verdad, esto para mí es súper representativo, es increíble. Para mí es la imagen, si tuviera que decir una imagen de esta presentación, es que es esta. Es la apuesta clara, diferenciadora de McLaren con respecto a Aston Martin. El empaquetado que, como veíamos antes en la comparativa con el McLaren del año pasado, no cambia mucho, no empaqueta mucho más que el año pasado, pero sí en esta nueva regulación en comparación a otros monoplazas que apuestan por otras cosas. Quizás pueda haber dos filosofías, dos tendencias. Quizás te puede interesar tener un coche más voluminoso de pontones para que haya más fuerza vertical hacia abajo en todo momento, presionando esos faldones y al final puedes ganar más. Seguro que esa es la interpretación de Aston Martin. Pero lógicamente, los monoplazas que recordamos siempre eficaces, 100% efectivos a nivel aerodinámico, tenían un packaging muy agresivo en la zona central, en esa Coca-Cola hacia la trasera del monoplaza. Alerón delantero sin mayores alardes, 4 planos, 3 a mayores del plano principal con esos vórtices que se generan justo en la zona del end plate, lo vemos ahí. El detalle que comentaba antes, que esto es muy importante, de las tomas de frenos. Es una de las partes que ha cambiado más este año por reglamento. Antes, pues eran muchísimo, infinitamente, si recordáis, más grandes que esto, hasta el punto de que los equipos tenían a veces que cerrarlas para favorecer el calentamiento de los neumáticos en circunstancias puntuales, por ejemplo, en carreras con lluvia, etc. Ahora directamente, como vamos un poco en la idea de que se va a reducir el calentamiento de los neumáticos, a bajar los porcentajes del calentamiento e incluso en un futuro próximo a eliminar las mantas, al final también esto pues es una consecuencia directa que tenemos ya, ¿no? Esos conductos de frenos reducidos a la mínima expresión que a su vez también influyen en las suspensiones y por tanto en el comportamiento del monoplaza, en el setup, cómo se comporte y por tanto, lo más importante, en última instancia, el efecto suelo. Siempre llegamos a lo mismo, hasta el más mínimo detalle puede derivar en un mejor o peor funcionamiento del efecto suelo. El lateral, quizás esta zona del faldón, ¿no? Es la zona que más me ha, entre comillas, decepcionado, ¿no? Defraudado porque aquí a puesta cero no muestran realmente absolutamente nada en una parte tan sensible y tan importante del monoplaza. Vemos ese pontón donde antes aparecía esa protuberancia que tenemos ahí justo en el centro, en la L, pero aquí lo que os quiero enseñar fundamentalmente es cómo, lo explicábamos antes, ese pontón está mucho más hacia la derecha, mucho más cerca del frontal de lo que podíamos imaginar, que es otra de las cuestiones clave en este McLaren. En este caso, estructura de impacto que en los últimos años estaba por debajo del radiador, por debajo de la toma de aire, ¿no? Es pues una tendencia que se impuso en las últimas temporadas, que la impuso en su momento Ferrari, también la copió Red Bull, etc. Pues ahora vemos un pontón tradicional, o sea, una toma de aire ya mucho más tradicional, con la estructura de impacto por encima del pontón,
Y bueno, pues lógicamente han tenido que adaptarse también a esto los equipos, a este reglamento 2022 en este sentido, en todas las partes, y desde luego que esta no es una menos, ¿no? Parte de atrás del monoplaza, vemos la diferencia que hay, como en el Aston Martin la carrocería invadía el suelo. En este caso el suelo está completamente limpio. El suelo está limpio, ¿no? Y con algún detalle, ¿no? En el faldón también, algunos bordes que varían un poco en esas formas, ¿no? Tan moldeadas, intentando, bueno, pues jugar con lo que no podemos ver, insisto, esa Atlantis perdida debajo del monoplaza. Y también vemos aquí, en esta imagen es muy importante, ¿no? Vemos muchas cosas, por ejemplo, esa push rod trasera. Adrian Newey había impuesto las pull rod traseras, bueno, pues ahora McLaren recupera también otro concepto antiguo. Digamos que han querido llevar la contraria al máximo, lo han hecho todo al revés a nivel suspensiones, y de ahí la apuesta. Esa es la importancia de su apuesta, ¿no? Esas pull rod delanteras, push rod traseras, veremos cómo les funciona, ¿no? También salida de aire en la parte de atrás, esa salida de aire que veis no es la del tubo de escape, que está un poco más hacia la derecha. Esa salida de aire permite, pues al final, que haya todo un flujo empujando aire hacia el wing wing y que se genere carga aerodinámica. Aquí tenemos una imagen que se ve mucho mejor, ¿no? De esa trasera del monoplaza, con ese tubo de escape ya sin válvula Westgate, también alerón trasero con un único soporte, algo que también veremos, pues diferencias, ¿no? Entre los equipos, alerón trasero también bastante básico y diferente al Aston Martin, ¿no? Que tenía un plano principal muy grande. Y aquí vemos también alguna de las imágenes que os decía, es que estos renders no se parecen completamente. Bueno, pues aquí tenéis una muestra. Aquí tenéis una muestra, porque ese doblez justo, ¿no? Esa onda en el medio del monoplaza no pintaba nada en los renders, ¿no? Bueno, pues aquí nos ha sorprendido verlo en la presentación, y cómo a partir de esa pequeña onda, de ese pequeño doblez, digamos que se ensancha un poco más el suelo, ¿no? Es un punto de inflexión en todo ese suelo del monoplaza de este MCL36, que aquí vemos, ¿no? En todo su esplendor, y que yo estoy deseando ver también en la pista con estos dos pilotos, con ese mono que, bueno, decía yo que antes se parecía un poco más gris, aquí lo veo más negro, de Lando Norris, Daniel Ricciardo, nuevos también sponsors que llegan. La verdad que es un año, pues bueno, de asentamiento para ellos. Vemos aquí Lando Norris con la cámara, siempre haciendo sus bromas, siempre muy divertido, dos pilotos que dan mucho juego y que yo creo que todos queremos ver arriba, ¿eh? Es evidente que McLaren ha crecido en los últimos años, y que vamos a ver si este año, que supone un cambio de reglamento tan grande, pues no nos evoca otras imágenes del pasado, como la de, por ejemplo, BMW, un equipo que también pues llegó a ser tercero de constructores y que justo en 2009 se desplomó. Se merecen estar ahí con los mejores equipos y tener por fin una apuesta ganadora con este monoplaza que estáis viendo, y que yo estoy deseando preguntaros, ¿creéis que será competitivo? ¿Creéis que todos estos conceptos que hemos repasado, ¿no? Esta apuesta por las suspensiones pull rod delanteras y push rod traseras, esos pontones que empiezan tan cerca del tren delantero, esas apuestas tan particulares que puede que luego se extiendan a otros equipos, ¿creéis que serán apuestas ganadoras?